Bueno, vamos a continuar con la ponencia. El tema 2 es trauma abdominal en el paciente pediátrico, ¿ya? Bueno, el trauma abdominal va mucho en relación al tema anterior, ¿no? Porque puede ser producto de un politraumatismo, ¿ya? Hay que recordar, pues, que el trauma es la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año, ¿no? Y el trauma de abdomen representa la tercera causa de muerte traumática, luego de traumatismos de cráneo y tórax. Entre un 5 a 10% de los pacientes que tienen traumatismo de abdomen van a tener daño de órganos intraabdominales. El trauma de abdomen puede ser clasificado en romo o penetrante o en su defecto, pues contuso o penetrante, ¿no? El trauma contuso es el más frecuente, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la incidencia de trauma abdominal contuso en pediatría es de 9 por cada 100.000 niños, ¿ya? Las causas más comunes son las colisiones vehiculares, caídas domiciliarias y maltrato, observándose en adolescentes un incremento de lesiones por deporte, ¿no? Y mayor proporción de heridas penetrantes. El traumatismo penetrante se debe principalmente a lesiones por arma de fuego o arma blanca, ¿no? Entonces, vamos a ver que es importante nosotros poder eh, eh, recordar, ¿no? Recordar cómo es la división en un abdomen cerrado, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que la parte del hipocondrio derecho básicamente está ubicado en la parte del hígado, ¿no? La parte del epigastrio también está ubicado el hígado y parte del estómago. En la parte del hipocondrio izquierdo está ubicado la parte del vaso, ¿no? En la parte de los flancos, tanto derecho como izquierdo, está ubicado en la parte del intestino grueso y delgado, ¿no? Y en la parte de la fosa ilíaca derecha e izquierda también, bueno, órganos también es como el apéndice, ¿no? La parte de intestino, ¿no? Y en la parte de hipogastrio, pues zona de vejiga, ¿no? Zona de vejiga, ¿no? Y aparte nosotros vamos a ver que la lesión regional puede ser causada por varios mecanismos, ¿no? Puede ser contusión, laceración, perforación, compresión, aceleración o desaceleración brusca, ¿no? Y todo esto puede generar, pues, de que haya daños en la pared y órganos intraperitoneales, retroperitoneales o continuos. Bueno, como estábamos mencionando, los tipos de trauma abdominal pueden ser no penetrantes, que en su mayoría es más de 85% son de o sea, de esta etiología, ¿no? Son no penetrantes y más o menos el 15% son penetrantes, ¿ya? Puede ser por arma blanca o arma de fuego, en el caso de que sean penetrantes, y el 90% de los traumas penetrantes son en mayores de 12 años, ya que nosotros vamos a ver pues que puede pues haber mayor exposición ante esto, ¿no? Los órganos lesionados son mayor cuantía es el hígado, ¿no? Y el intestino delgado cuando hay trauma penetrante, ¿no? Cuando hay un trauma penetrante es importante recordar que no se debe extraer ningún cuerpo de extraño hasta que sea la cirugía, ¿ya? Si es que hay evisceración, es decir, salida de vísceras, tampoco se debe reintroducir las vísceras, ¿ya? Más bien lo que se tiene que hacer es colocar gasas húmedas, ¿ya? Entonces, y hasta que vaya pues a cirugía. ¿Para qué? Para que el órgano pues no sea expuesto y no sea tan expuesto, ¿no? Entonces lo que tenemos que recordar y fijar el conocimiento es que el órgano más lesionado ante un trauma abierto es el intestino delgado. Sin embargo, cuando hablamos del el órgano más lesionado con arma blanca es el hígado, ¿no? Sea pues cuchillo o cualquier otro tipo. Cuando es herida por arma de fuego, ¿ya? Es el intestino delgado, es el que es el órgano más lesionado. Y el órgano más lesionado es en trauma cerrado o contuso, es el vaso o el hígado. El vaso se considera que es el más frecuentemente afectado en un 45% y el hígado más o menos un 40%, ¿ya? Entonces hay que distinguir los traumas abiertos de los traumas cerrados. Los traumas abiertos pueden generar pues heridas abdominales, ¿no? Vamos a ver que existe una solución de continuidad de la piel. En el trauma cerrado, la piel va a estar indemne. En el trauma abierto, la herida puede ser penetrante o no penetrante, ¿no? Esto puede ser porque penetra la cavidad peritoneal y a su vez, pues vamos a ver que pueden ser simples cuando no hay lesión de víscera hueca o maciza, complicados cuando hay lesión de víscera.
Los traumas, pues, no penetrantes es cuando no penetra la cavidad peritoneal, ¿no? Y cuando son traumatismos cerrados, pueden ser simples cuando no hay lesiones intraabdominales y complicados cuando sí hay lesión intraabdominal de víscera hueca o maciza, ¿ya? El mecanismo de producción puede ser, en el caso de traumatismos abiertos, por objeto corto punzante o por proyectil, ¿no? Y cuando es traumatismo cerrado, por compresión o aplastamiento o por desaceleración, ¿no? Y como les había mencionado, cuando hay un trauma abierto, los órganos más afectados son vaso, riñón, hígado, y cuando es traumatismo cerrado, hígado, intestino delgado, duodeno, colon y páncreas, ¿ya? Entonces, tenemos que también distinguir que cuando es perforación de víscera hueca. Recordemos que las vísceras huecas básicamente son pues estómago, la parte del intestino, ¿no? Todo lo que tenga una luz, todo órgano que tenga alguna luz, ¿no? Y esto puede generar peritonitis generalizada cuando hay perforación de víscera hueca, como fiebre, taquicardia, distensión abdominal, vómitos biliosos, ¿no? En el caso de que haya perforación de víscera sólida, vamos a ver que hay signos de shock hemorrágico, ¿no? Por ejemplo, perforación de víscera sólida como hígado, ¿no? Páncreas, ¿no? Vaso, ¿no? Entonces, puede haber signos de shock hemorrágico como palidez, sed marcada, taquicardia, hipotensión, taquipnia, ¿no? Pulsos débiles y rápidos y también presencia de cianosis. Entonces vamos a ver que los cuadros fisiopatológicos que se presentan pueden ser por hemorragia por lesión de órganos sólidos o peritonitis por perforación de víscera hueca. Entonces, en relación a la mortalidad, ¿qué causa más mortalidad? Cuando hay lesión de grandes vasos, causa el 50% de la mortalidad. Cuando hay perforación intestinal, más o menos el 20%. Y cuando hay lesión de víscera hueca, más o menos el 10%. ¿Ya? Entonces, recordemos nuevamente que hay condiciones de vulnerabilidad entre niños y adultos. El hígado y el vaso son los órganos que están ubicados de manera más anterior y son los menos protegidos. Hay mayor concentración de órganos también en el caso de los niños en menos espacio, ¿no? O sea, su cuerpo pues es mucho más pequeño, ¿no? Entonces también hay menor grado perivisceral y mayor elasticidad de los tejidos y la musculatura abdominal es menos desarrollada para poder pues proteger los órganos internos del paciente, ¿ya? Entonces vamos a ver que el traumatismo cerrado es cuando hay presencia, pues hay una ausencia de solución de continuidad de la pared abdominal, es decir, pues no se visualiza como una herida pues penetrante, ¿no? Es algo cerrado, es por dentro, ¿ya? Esto se debe, según la edad, en niños menores de 4 años por caídas casuales, en niños entre 4 a 8 años, atropellos y en niños, bueno, en adolescentes, accidentes de tráfico o accidentes deportivos, ¿ya? Otra causa que puede ser, que tenemos que considerar en los pacientes es algún signo de maltrato, ¿ya? Entonces, los órganos más lesionados con traumatismo cerrado es el vaso, en segundo lugar el hígado, en tercer lugar el páncreas y en cuarto lugar el riñón. Entonces nosotros vamos a ver que en el traumatismo cerrado pues existen fuerzas de compresión y fuerzas de desaceleración. En las fuerzas de compresión, ¿no? Vamos a ver que se genera porque hay un impacto directo o compresión contra otro objeto, cinturón, ¿no? El manubrio de la bicicleta o columna vertebral, ¿no? Y esto puede generar que haya ruptura de vísceras sólidas, hematomas subcapsulares. Cuando hay fuerza de desaceleración, pues, quiere decir que hay pues cizallamiento entre las partes fijas y las partes móviles de la parte intraabdominal, ¿no? Y lo que puede generar es que haya desgarro de repente del ligamento falciforme del hígado, lesión de la íntima de las arterias, ¿no? Y esto puede generar trombosis, ¿no? Ahora, un niño, en realidad, cuando hay impacto del cinturón de seguridad, puede haber lesiones en avulsión del mesenterio, ¿no? Fracturas de vértebras lumbares, lesiones hepáticas, pancreáticas y duodenales, ¿no? ¿Cómo disminuir el riesgo? Se debería tener cinturones en forma de X con cierre central, ¿ya? Y usar sillas. Esas, en realidad en Perú no está totalmente dicho que todos los niños deberían ser, en el caso que sean niños menores incluso de 5 años, deberían estar en una silla, ¿ya? En una silla, para o sea, dentro del automóvil, ¿no?
Entonces, y en niños menores de 1 año, esa silla se tiene que colocar de manera inversa, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Para tratar de evitar que haya algún tipo de choque. Cuando hay un tipo de choque, pues que el niño no se vaya hacia adelante y genere justamente este impacto de cinturón de seguridad. En el manejo vamos a ver que hay una evaluación primaria, igual que en el paciente politraumatizado, ¿no? Vamos a ver que a la parte A va a haber, tenemos que permeabilizar la vía aérea, ¿no? Estabilizar la columna, ¿no? Y bueno, verificar si es que el paciente requiere o no requiere ser intubado, ¿no? Hay que descartar que haya neumotórax de tensión, hemotórax masivo, tórax inestable, como les había mencionado, es decir, presencia de 2 fracturas a nivel costal, ¿no? En puntos diferentes, ¿no? O que haya taponamiento cardíaco. En la parte C vamos a ver que tenemos que evaluar la perfusión capilar, la frecuencia cardíaca, primer signo vital que se compromete, ¿no? Y ahí tenemos que nosotros actuar rápidamente. Si es que la frecuencia cardíaca, como debemos recordar que es lo primero que se altera en nuestros pacientes, ¿no? Tenemos que dar ya solución de cristaloides, ¿ya? Cloruro de sodio al 0,9% en bolos de 10 a 20 cc por kilo. Máximo, como les digo, 60 cc por kilo, es decir, 3 bolos. Y si no hay recuperación, transfundir, ¿no? Con paquete globular. Y si no, pues pasar a cirugía si es que estamos sospechando de un traumatismo cerrado que esté generando descompensación del paciente. Y si es que hay inestabilidad hemodinámica, como les digo, cirugía. Bueno, la parte de la evaluación secundaria es hacer la historia clínica del paciente, cómo fue el accidente que pudo generar el trauma abdominal, ¿no? Por ejemplo, si es que es un accidente de tránsito, ¿no? ¿Cuál ha sido la velocidad del vehículo? Porque es diferente, ¿no? Que sea una velocidad de alta velocidad, el tipo de colisión, los tipos de dispositivo de sujeción, posición también de niños en el coche, cómo ha estado posicionado el niño, la activación del airbag, ¿no? Entonces, si es que ha habido caída, a qué altura, cuál ha sido la superficie de contacto, ¿no? Si es que ha caído sobre cemento, si es que ha caído sobre parquet, qué tipo de contacto ha habido, si es que ha atropellado, ¿no? La talla del niño, ¿no? El tipo de vehículo que ha tenido, la caída si es que se ha caído de la bicicleta, por lo general cuando hay caída de bicicleta, tenemos que ver pues que hay una parte que el páncreas puede ser el que está más afectado, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay impacto de manillar en epigastrio y vamos a ver el lugar del impacto y la velocidad que pueda tener, ¿no? Entonces, esto vamos a ver que vamos a ver también que al momento de la evaluación secundaria tenemos que ver pues ya la exploración abdominal, hacemos ya el examen físico, ¿no? Entonces en el examen físico tenemos que ver pues la equimosis, ¿no? Si es que hay o no hay, si es que está la marca del cinturón de seguridad, el signo de Cullen, ¿no? El signo de Cullen es pues cuando hay un hematoma a nivel periumbilical, ¿ya? Y esto es muy sugestivo de que haya lesiones pancreáticas, ¿ya? El signo de Turner es cuando hay más bien equimosis a nivel de los flancos y podemos estar sospechando de que hay una hemorragia retroperitoneal. Ahora, estos signos son signos tardíos, lamentablemente. No hay algo que nosotros podamos ver en nuestros pacientes que nos ayude a distinguir de manera temprana que nuestro paciente esté teniendo pues una hemorragia intraabdominal. ¿Ya? Entonces, sin embargo, pues apenas veamos o sepamos de que el paciente ha tenido algún tipo de accidente, sí tenemos que ver la manera de poder ayudar con nuestro examen físico, ¿no? Si es que hay distensión de abdominal, también tenemos que verlo, si es que hay lesiones penetrantes, abrasiones o laceraciones, a nivel de la palpación, si es que hay sensibilidad, por ejemplo, a nivel de palpar el abdomen, ¿no? Si es que hay mucho dolor, ¿no? Que si es un abdomen que está muy distendido y al momento de que nosotros palpamos hay dolor a la palpación superficial, ¿no? Entonces, podría haber peritonitis o no, ¿no? Si es que hay crepitación costal o no, si es que hay estabilidad pélvica, si es que hay sangrado en el meato uretral, podemos sospechar de un trauma de vejiga, ¿no? Entonces, en el caso del tacto rectal, ¿no? Nosotros tenemos que hacer en realidad tacto rectal a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque lo primero que se afecta en una lesión medular, ¿no?
es la parte del esfínter anal, ¿ya? La disminución del tono del esfínter anal es cuando pues hay alta sospecha de que puede haber lesión medular, ¿ya? Entonces, en la parte de la percusión, si es que hay aumento del timpanismo, ¿no? Puede ser de repente un signo de neumoperitoneo, ¿no? El signo de Hover también indica que cuando nosotros hacemos, pues, maniobras para nosotros ver si es que es timpánico o no timpánico, la parte del hipocondrio derecho, es decir, nosotros al momento de percutir, nosotros vemos de que hay timpanismo, ¿no? En la zona del hipocondrio derecho sospechamos de una lesión de víscera hueca, ¿ya? Entonces, como podría ser una lesión de intestino, ¿no? Entonces, a la ocultación también vemos si es que hay líquido libre intraperitoneal, ¿no? Si es que hay ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos, ¿no? Eso también es importante que nosotros veamos. Entonces, dentro de las pruebas que nosotros vamos a solicitar, uno va a ser igual, las pruebas cruzadas, tenemos que tomar hemoglobina y hematocrito o hemograma, en este caso para ver el nivel de hemoglobina que tiene el paciente, ¿no? La glucosa, ¿no? Transaminasas que vamos a ver que si están elevadas más de 10 veces indican que podría haber lesión hepática, ¿no? Amilasa elevada, probable lesión pancreática, ¿no? Alteración del perfil de coagulación, también tenemos que ver si es que hay, ¿no? Y sedimento de orina para ver si es que hay pérdida de matíes por ese nivel, porque de repente puede haber algún trauma uretral, ¿ya? El ecofaz es rápido, ¿no? Se tiene que hacer de manera rápida, porque como les he mencionado, el ecofaz es un examen que se hace al pie del paciente, en la cama del paciente, y es mejor en pacientes inestables, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes inestables no se los puede movilizar mucho. Entonces, si uno quiere solicitar una tomografía, ¿no? Entonces no vamos a poder movilizarlo, ¿no? Entonces, es mejor para ver si es que hay alguna hemorragia intraabdominal, realizar un ecofaz. Lamentablemente es un examen que se tiene que hacer, como ustedes saben, la ecografía es operador dependiente, ¿no? Y el personal tiene que ser capacitado para realizarlo, ¿ya? Hay limitación por eso de parte del personal con experiencia, ¿no? Y lo que tenemos que ver también ahí que nos puede ayudar es que la lesión del hígado y del vaso, ¿no? En fases precoces de lesión se tienden a ver isoecogénicos, ¿ya? En pacientes estables sí se puede realizar la tomografía y es el examen de elección, ¿ya? Entonces, la radiografía de tórax sí podemos usarla si en caso estamos sospechando pues de alguna lesión a nivel de cavidad pleural, a nivel de campos pulmonares, diafragma o estamos sospechando de neumoperitoneo también. La radiografía de abdomen, ¿no? Indica lesión de víscera hueca, cuando hay diafragma elevado, ¿no? Podemos sospechar de una hernia diafragmática versus acumulación de líquido a nivel subfrénico, ¿no? Y bueno, vamos a ver que hay criterios para emitir la tomografía en trauma abdominal contuso. Sí, hay algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, si nuestro paciente está teniendo algún trauma abdominal, pero su escala de Glasgow es más de 15, no hay dolor abdominal, no hay vómitos, no hay signos de defensa al momento de la palpación abdominal, no vemos que hay ningún tipo de lesión a nivel de la pared torácica, ¿no? No hay hematomas a nivel de la pared abdominal o tampoco a nivel de cinturón de seguridad y los ruidos hidroaéreos están presentes y normales, podemos diferir la tomografía pero dejar al paciente en observación para poder ver cómo reacciona, ¿no? Porque de repente, pues, si es que ha tenido un trauma abdominal contuso, ¿no? Entonces tenemos que de repente ver si en algún momento aparece, porque ustedes saben que igual, como les he mencionado, los signos de trauma abdominal muchas veces pueden aparecer de manera tardía, ¿no? Entonces dejamos al paciente en observación y vemos si es que llega a aparecer algo. Igual, si es que tenemos la sospecha de que de repente puede haber algún tipo de hemorragia, ¿qué podemos hacer? Controles de hemoglobina, ¿no? De repente un control basal, ¿no? Y si lo vamos a observar de repente 12 horas, en la noche se le puede pedir pues su control de hemoglobina. Si no hay variación de la hemoglobina, en realidad pues podríamos dar de alta al paciente con signos de alarma, ¿no? La lesión esplénica es el vaso es un órgano intraabdominal que es el más lesionado, ¿ya? Y la esplenomegalia, que algunas veces tienen algunos pacientes que no saben, ¿no? Porque a veces la esplenomegalia es un diagnóstico que se hace a nivel ecográfico, ¿no? A menos de que pues puedas palpar que ya es muy grosero el órgano, ¿no? Entonces predispone a que haya ruptura ante mínimos traumatismos. La clínica de la lesión esplénica es cuando hay dolor abdominal difuso, ¿no? Hay sensibilidad en cuadrante superior izquierdo,
¿no? Sangre a nivel subfrénico, ¿no? Que vamos a ver que hay un dolor referido a nivel de hombro izquierdo, ¿ya? Eso se llama el signo de Kerr, ¿ya? Cuando hay un dolor referido a nivel de hombro izquierdo, ¿no? Y hay presencia o ha habido antecedente de un traumatismo que estamos sospechando que es vaso, ¿ya? En la radiografía de abdomen vemos que hay desplazamiento medial de burbuja gástrica, ¿no? Y hay un aumento de tamaño también de a ese nivel, ¿ya? El manejo básicamente es conservador, si es que no hubiera inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Eh, Nosotros hemos mencionado que los dos órganos más afectados a nivel intraabdominal son hígado y vaso, pero si nosotros ponemos en una balanza, pues los pacientes pueden vivir sin vaso. Sin embargo, es muy difícil que los pacientes puedan vivir sin hígado. Entonces, en nivel de importancia, nosotros vemos que sí, ambos son muy frecuentemente pueden ser afectados ante un trauma abdominal. Sin embargo, del que más tuviéramos miedo de que el paciente pudiera tener es de trauma hepático, ¿no? En el caso de nosotros ver en la escala, ¿no? De lesión del vaso, ¿no? Es en relación, la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, ¿no? Ha elaborado pues un grado, o sea, una escala de severidad, ¿no? Para nosotros ver distintos tipos de lesiones a nivel de órganos, ¿no? De órganos intraabdominales, por ejemplo. En el caso de lesión de vaso, vamos a ver que el grado 1 es cuando solamente hay un hematoma subcapsular y está afectado menos del 10% de la superficie o hay una laceración de menos de 1 centímetro. Se considera un grado 2 cuando hay un hematoma subcapsular y es de 10 a 50% de la superficie afectada. Hay un hematoma parenquimatoso menos de 10 centímetros. O también hay presencia de desgarro de 1 a 3 centímetros de profundidad y menos de 10 centímetros de longitud. Hay un grado 3 cuando hay un hematoma subcapsular más del 50% de superficie. Y también puede ser asociado un hematoma parenquimatoso de más de 10 centímetros de profundidad, un desgarro de más de 3 centímetros de profundidad. Grado 4 cuando hay un desgarro que involucra vasos segmentarios o iliares, ¿no? Y el grado 5 cuando hay un estallido esplénico o hay una injuria vascular del hilo, ¿ya? Entonces, estos son los distintos grados que ha calificado pues la Academia Americana de Cirugía de Trauma, ¿no? ¿Que es necesario conocerlo? Sí, porque, bueno, para ver nosotros, más que todo es más de mayor importancia para los cirujanos, ¿no? Sin embargo, es necesario que nosotros lo conozcamos, ¿no? Que sepamos que existe. Ahora, dentro de la lesión hepática, vamos a ver que es el segundo órgano intraabdominal más lesionado, sin embargo, es la lesión abdominal fatal más común. Como les he mencionado, el hígado es un órgano muy importante, ¿no? Entonces, dentro de la clínica puede haber sensibilidad abdominal difusa, sobre todo en el procondrio derecho, dolor en hombro derecho que puede ser ocasional, ¿no? Y puede haber complicaciones como resangrado tardío, ¿no? Formación de abscesos. Por lo general, el manejo siempre es conservador, casi el 90%, ¿no? Pero si en caso pues ya es muy, muy grave la lesión, sí se tiene que entrar a cirugía. Igual, el tipo de lesión que puede mostrar, ¿no? Es el grado 1 cuando es un hematoma subcapsular, ¿no? Cuando está afectado menos del 10% de la superficie o hay desgarro parenquimatoso menos de 1 centímetro. El grado 2 cuando hay un hematoma subcapsular que está afectado 10 a 50% de la superficie, ¿no? O cuando hay desgarro de 1 a 3 centímetros sin involucrar los vasos, ¿no? Y el grado 4 cuando hay disrupción del parénquima de 25 a 75%, grado 5 cuando hay disrupción del parénquima más del 75%, y vamos a ver que los grados más graves, ¿no? Como el grado 6, va a haber avulsión hepática, es decir, que ya va a haber un daño básicamente de vasos, ¿no? En la lesión pancreática vamos a ver pues que el mecanismo por el cual se realiza, ¿no? Esta lesión es cuando hay un golpe en el epigastrio, ¿ya? Y puede haber compresión del páncreas contra la columna. Recordemos que el páncreas en realidad es un órgano muy sensible, ¿ya? Es un órgano que es un poco gelatinoso, ¿no? Entonces, y cuando nosotros estamos viendo que nuestro pequeño de repente está manejando con bicicleta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces pues el hecho de que se vaya el paciente, o sea, en la bicicleta hacia adelante, ¿no?
puede ocasionar de que pues haya una lesión en la parte del epigastrio, ¿no? Y dañar el páncreas, ¿ya? Ahora, el páncreas es un órgano retroperitoneal, por lo cual es de muy difícil diagnóstico, ¿ya? Los hallazgos básicamente son inespecíficos, ¿ya? Y vamos a ver que puede dar dolor epigástrico, ¿no? Puede haber vómitos, puede haber dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una disminución de la parte de los movimientos también, ¿no? Entonces, puede haber hiperamilasemia, ¿no? La amilasa puede elevarse, pero como les he mencionado, los exámenes en realidad se incrementan, puede incrementarse un poco, pero a veces demora un poco en verse este incremento de amilasa, ¿ya? La prueba de imagen, ¿no? Que se usa es la tomografía, ¿no? Hay una precisión de casi el 70%, ¿no? Y podemos ver edema pancreático, dilatación ductal y líquido peripancreático, ¿ya? La complicación básicamente que podemos ver son los pseudoquistes. En un 25% se resuelven de manera espontánea en 6 semanas y si no se resuelve, pues tendríamos que entrar a drenaje para cirugía, ¿no? El manejo es conservador, ¿no? Básicamente es reposo, ¿no? Y bueno, dentro de la escala, según la Academia Americana de Cirugía de Trauma, vemos que también ha elaborado su grado de severidad, ¿no? Y ellos consideran que el grado 1 es pues contusión menor sin daño de la parte ductal o laceración superficial sin daño de la parte ductal. Grado 2 cuando hay una contusión mayor sin daño ductal ni pérdida de tejido y grado 3 sección distal o daño parenquimatoso con lesión ductal. Grado 4 cuando hay una sección proximal o daño parenquimatoso afectando la ampolla de Vater. Y grado 5 cuando hay una disrupción masiva de la cabeza pancreática. Otro tipo de lesiones, bueno, que vamos a ver es básicamente pues el grado cuando hay una lesión a nivel renal, ¿no? Cuando hay una lesión a nivel del riñón, como a nivel, pues, del páncreas, también vamos a ver que es un órgano que es retroperitoneal, es difícil también de evaluar, ¿ya? Sin embargo, pues la prueba que nosotros podríamos usar, ¿no? Es una tomografía para nosotros poder ver, ¿no? El tipo de lesión que tiene. ¿No? En el caso de los grados de severidad, indican que un grado 1, ¿no? Es un hematoma subcapsular no expansivo sin laceración del parénquima, ¿no? Y podemos ver ahí hematuria microscópica o macroscópica con análisis urológicos normales, ¿no? Entonces, sí es importante hacer cuando vemos un trauma renal, ¿no? Un examen de orina para ver, pues, si es que hay pérdidas, ¿no? Ahora, el grado 2, vamos a ver que puede haber hematoma perirrenal, ¿no? No expansivo confinado al retroperitoneo renal, laceración menor de 1 centímetro de profundidad en el parénquima de la corteza renal, sin extravasación urinaria, ¿no? En el grado 3, una laceración mayor de 1 centímetro de profundidad. En el grado 4 hay una laceración del parénquima que se extiende a través de la corteza, ¿no? Y puede haber ahí lesión de arteria o vena renal, ¿no? Y el grado 5 es un estallido renal o abulsión del hilio renal, ¿no? Que desvasculariza el riñón. En la parte del duodeno, ¿no? Que es también nosotros vamos a ver que sí también se puede dañar, ¿no? Vemos en relación a los grados, lo vemos en relación a cuánto se ha afectado, ¿no? Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, el grado 3 hay una disrupción o una afectación del 50 al 75% de la circunferencia de la segunda parte del duodeno. Cuando hay un grado 2 es cuando hay una disrupción de menos del 50% de la circunferencia. Y grado 4 es más del 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno. Y el grado 5 ya es cuando hay desvascularización del duodeno. Entonces, como les he mencionado, el grado 5, ¿no? Es básicamente cuando ya hay afectación de la parte de los vasos. Y este grado que nosotros estamos mencionando, que es el que nos indica mayor severidad,
¿no? Es el que a nosotros nos preocupa más, pues puede preocupar más porque como he mencionado en las diapositivas anteriores, cuando hay lesión de vasos es lo que nosotros nos preocupa más, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque puede haber el paciente entre en shock rápidamente. Entonces vamos a ver que dentro de las complicaciones generales, ¿no? La ruptura del hematoma, ¿no? Que puede ser bueno, que puede existir, ¿no? Que de repente hay un hematoma y ustedes, como hemos estado conversando, el manejo es básicamente conservador, ¿no? Se entra a tratamiento quirúrgico si es que pues el paciente se descompensa, ¿no? O ya hemos agotado todas las posibilidades. Entonces, cuando hay pues esta colección de sangre, ¿no? Y hay una ruptura, ¿no? Puede aparecer meses más tarde cuando hay un daño esplénico, no un hematoma esplénico. En cambio, cuando hay un hematoma intestinal, por lo general aparece 48 a 72 horas, ¿ya? Y esto puede generar peritonitis, ¿ya? Otra complicación de una hemorragia, de un traumatismo abdominal, ¿no? Puede ser la obstrucción intestinal o presencia de hilio, ¿ya? Y que básicamente aparece semanas o años después, ¿ya? Y puede ser causado porque hay un hematoma intestinal, adherencias por desgarro en la serosa o mesentérica, absceso intraabdominal, también es otra complicación que puede haber, fugas o biliares, ¿no? O también el síndrome compartimental. Ahora, esta es la guía de ATOMAC, ¿ya? Que es una guía que evalúa pues el manejo de trauma contuso de vaso o hígado. Básicamente, como les he mencionado, hígado y vaso es lo que más se va a ver afectado. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha de lesión esplénica o hepática sin peritonitis, tenemos que preguntarnos, ¿se sospecha de que hay un sangrado activo o hay un sangrado reciente? Si sospechamos de que hay un sangrado activo reciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reponer fluidos. Entonces, ¿qué se repone? Se repone o lactato de Ringer o cloruro de sodio del 0,9%. ¿En qué volumen? A 20 cc por kilo. Bueno, habíamos indicado de que es de 10 a 20, ¿cierto? Entonces, 20 cc por kilo nos dice esta guía y tenemos que preguntarnos, ¿respondió al reto de fluidos o no respondió al reto de fluidos? Si sí respondió al reto de fluidos, entonces nuestro paciente está más estable, tenemos que llevarlo a tomografía, ¿no? Y ingresarlo a UCI también para monitorización, ¿ya? Entonces, si es, y tenemos que tomar el control de hemoglobina cada 6 horas, ¿ya? Entonces, vemos también si nuestro paciente está en reposo, ¿no? Tiene que estar en reposo hasta que la hemoglobina esté estable, ¿no? Y si en caso, pues, hay alguna alteración, pues se puede considerar embolización si en caso, pues, lo requiere. ¿Ya? Ahora, la parte de respondió a fluidos, si no responde a fluidos, hay que considerar otras causas y considerar el protocolo de transfusión masiva. Como les había dicho, el protocolo de control de daños, ¿no? ¿En qué consistía? Consistía en que tenemos que transfundir paquete globular, plasma y plaquetas, ¿no? Entonces, si es que nuestro paciente, vamos a ver que no se sospecha de sangrado reciente o activo, ¿no? Entonces vamos a ver qué monitorizamos al paciente. No lo ingresamos a UCI, pero sí ingresa a piso, ¿no? Y se hace un control de funciones vitales, ¿no? Constantes, ¿no? Y vemos también nuestro nivel de hemoglobina. Se tiene que controlar el nivel de hemoglobina cada 6 horas primero y luego cada 12 horas si es que nuestro paciente ya está más estable. Si es que nuestra hemoglobina sale menos de 7, ¿no? Tenemos que reponer igual fluidos a 10 cc por kilo, pero tenemos que reponer paquete globular. El paciente igual pasa a NPO, va a estar en NPO, que está en reposo un día más y la hemoglobina se toma cada 6 horas. Si la hemoglobina está estable, ¿ya? Nosotros podemos dar de alta a nuestro paciente después, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de alta? Uno es que la hemoglobina esté estable, que las funciones vitales estén dentro de valores normales, que tenga una buena tolerancia oral, que haya un dolor mínimo, ¿ya? Y si es que hay lesión a nivel de la pared abdominal, ¿no? Tenemos que tener cuidado al momento de la movilización de nuestro paciente, ¿ya? Si nuestro paciente no ha hecho ningún tipo de baja de nivel de hemoglobina y no ha estado sintomático,
permanece en piso más o menos 18 horas, ¿no? Que deambule, ¿no? Que camine y que lo observamos hasta que pues terminen estas horas y continúa con su dieta habitual y si es que tiene criterios de alta, se puede ir en 24 horas más o menos, ¿no? Entonces, si en caso nuestro paciente que ha ingresado a un UCI está sintomático o tiene la hemoglobina menos de 7, tenemos que reponer también este paquete globular, lo que ponemos en NPO y tomamos hemoglobinas, ¿no? A cada 6 horas, ¿ya? Si es que nuestra hemoglobina sigue menos de 7, tenemos que ver, pues, en el caso de si ya recibió, ¿no? Si recibió paquete globular, si ha recibido ya cuántas unidades de paquete globular ha recibido, ¿no? Máximo, nuestros pacientes pueden recibir hasta 4 unidades, pero pues de manera secuencial, no de manera seguida, ¿ya? Entonces, tenemos que evaluar bien esto, porque si nuestro paciente sigue sangrando es por algo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si es que nuestro paciente sigue deteriorándose, sigue bajando la hemoglobina, ¿no? Y de repente ya vemos sintomatología, ¿no? Como presencias de hipoperfusión, ¿no? Llenado capilar prolongado, nuestro paciente se está chocando, ¿no? Entonces, tenemos que ver la posibilidad de entrar a cirugía, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que si nuestro paciente está hemodinámicamente estable, ¿ya? Tenemos que hacer la sospecha clínica de que pues hay una hemorragia intraabdominal, ¿no? Porque si es que o sea, si es que ha tenido algún tipo de traumatismo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Si es que el paciente está estable, podemos hacerle una tomografía o una ecografía, ¿ya? Entonces, si es que esto sale pues negativo, ¿ya? Entonces solo queda en observación. Pero si es que esto sale positivo o dudoso, puede ingresar el paciente para la paroscopía o la parotomía, ¿ya? Si es que el paciente está inestable hemodinámicamente, ¿no? Entonces, ante cualquier trauma que ha tenido, ¿no? Es mejor de que ingrese para revisar de dónde hay proveniencia del sangrado, de dónde proviene el sangrado, ¿ya? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes en cuanto a trauma abdominal.